Buenas tardes, muchachos, muchachas. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Vamos poniendo las cámaras para que miren sus caras. Muy importante para mí verlos. Por favor, haga un caso. Les va a ir bien. Bueno. Buenas tardes, profe. Hola, Juan. Ahora sí está tu nombre, Juan. La vez pasada Sí, ponías ya ahí. lo corregí. Lo que pasa es que por equivocación lo tenía así, pero ya lo corregí. Vaya, vaya. Pues está bien, Juan. Bueno. Ok. Hola, Yunisa Pérez. Bueno, todos me oyen bien, ¿verdad? Levanten la mano virtual el que me está escuchando bien. Ponga la mano virtual ahí, el que me está escuchando. La manito virtual. La manito virtual. Yo voy a poner mi mano virtual. Ahí ya. Mira mi mano virtual. ¿Están viendo? Ahí, ahí. Vamos. Pongan todo lo que tienen, que me escuchan bien. Profe, le escucho bien, lo que pasa es que no pude. Bueno. Ok. Se le escucha bien. Va pues, ya puede quitar la manito pues. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Vean. El día de hoy vamos a recibir dos sesiones, ¿oyeron? En un ratito, en el grupo de WhatsApp va a caer la invitación para la segunda parte. En un ratito está programado para que les caiga, a las 2:15, 2:20 por ahí. Pero yo voy a respetar su horario, ¿oyeron? Esta clase termina a las 2:30, a las 2:30 terminamos, ¿oyeron? No se preocupen que yo no les voy a quitar más de su horario, ¿oyeron? Bien. Entonces, quiero antes de comenzar en sí el nuevo tema, recordarle algunas cositas, chicos. Vean, nosotros, yo tengo que subir una nota, ¿verdad? Recuerden del parcial. Yo subí la nota ahí. Algunos tienen que 20, que 30, que 40 puntos. Ese es lo que tienen en la página, lo que subieron. Porque muchos no cumplieron con la orientación de subir el trabajo mejorado, de subir pues todo lo que yo les pedí. Pero si usted no subió tranquilo, la próxima sesión de clase que es presencial, yo voy a habilitar todo aquel que debe. Porque se acuerdan que la última sesión nosotros mejoramos el trabajo y ese trabajo lo iban a subir mejorado de manera individual, aunque ustedes estén trabajando en grupo. ¿Ya? Pero varios no subieron. Yo no puedo inventar nota. Entonces, yo voy a habilitar de nuevo, pero eso va a ser la próxima sesión presencial. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es lo que se supone debe estar subido? El tema, ¿verdad?, de su investigación con el problema de la investigación planteado, los objetivos, una introducción y lo que llamamos los antecedentes de su investigación. Eso todo, ahí debemos estar, ¿verdad? Repito, el tema bien planteado, delimitado. Después del tema, plantear el problema de investigación, los objetivos de la investigación, hacer una pequeña introducción y los antecedentes de su investigación a nivel nacional e internacional. Todo eso es lo que ustedes van a subir, que ya lo mejoramos. ¿Estamos entendiendo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, no hay, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, me gustaría que ustedes tuviesen a mano el problema de su investigación, ¿verdad? Porque nos va a servir mucho para el tema de hoy. Hoy vamos a ver este tema. Me dicen si están viendo la presentación. ¿La están viendo? Sí, profesor. Sí, profe, sí. Ok. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar de la hipótesis. La hipótesis. Esta segunda parte que dice selección de la muestra, pues no nos va a dar tiempo. Vamos a hablar solo de la hipótesis, ¿verdad? Cómo se plantea una hipótesis, los tipos de hipótesis, la importancia de la hipótesis en una investigación. Cómo hipotetizar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el tema 3.1, que son las hipótesis, sus características, su relación con los objetivos, es decir, que la hipótesis está muy relacionada con los objetivos. Por eso es importante que tenga a mano los objetivos y el planteamiento del problema, ¿verdad? Los tipos de hipótesis, su utilidad de la prueba de hipótesis y su definición conceptual y operacional. Porque hay dos definiciones, ¿verdad? Conceptual y operacional. Eso que vamos a ver el día de
hoy, ¿verdad? Ok, dicho esto, pasamos directo a esta presentación donde está el hombre pensante. ¿Qué dice ahí este Sócrates? Tema 3.1. ¿Qué dice Isaac Laines? Lea, ¿qué dice Isaac? Dice, profe, tema 3.1. ¿Qué son las hipótesis? Sus características y relaciones con los objetivos, tipos, su utilidad y la prueba de hipótesis, y su definición conceptual y operacional. Muy bien, gracias Isaac, buena lectura. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es decir, como siempre, yo le doy el aspecto teórico y después voy a habilitar un espacio para que usted plantee la hipótesis de su investigación y la sube. Y eso vamos a mejorar la próxima sesión que va a ser presencial, ¿verdad? Próximo domingo. Entonces vamos a ver esos aspectos teóricos, qué son las hipótesis, cuáles son sus características, cómo hay que relacionarla con los objetivos, los tipos de hipótesis, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Bien. Entonces, tenemos que la hipótesis surge a partir de un problema determinado, ¿no? Miren lo que está en azul, es lo que yo estoy recalcando, ¿no? Surge a partir de un problema determinado. Un investigador puede anticipar un resultado posible de investigación. Eso no es malo. Yo puedo anticipar el resultado. Esa es la hipótesis. Estoy anticipándome al hecho. Obviamente, al final de mi trabajo, yo voy a comprobar si se pudo, no, si esa hipótesis fue factible o no, ¿verdad? Pero es a partir del problema. Fíjense bien, yo no puedo plantear una hipótesis si yo no tengo planteado el problema de la investigación. A esa altura ya todos ustedes tienen planteado el problema con sus variables. De ahí, usted puede anticipar un resultado. Vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Para entender mejor. Los ejemplos son muy buenos para aterrizar, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, es una anticipación. Es decir, usted se está anticipando a los hechos. Esa es la hipótesis, ¿verdad? Es la relación a priori. ¿Qué cosa es a priori? Una condición sine qua non. Si no está una, no está la otra, ¿no? A priori. ¿Entre qué cosa? Miren, entre la variable independiente o la causa y la variable dependiente o el efecto. Recuerden que cuando usted plantea su problema de investigación, ¿verdad? Ahí nos salían las diferentes variables dentro del problema. La variable independiente es la causa. Es aquella que si yo muevo va a tener una dependencia, entonces va a provocar el efecto. Es importante eso. Dice otras palabras que la hipótesis va a ser la relación entre la variable dependiente e independiente. Esa hipótesis debe comprobar empíricamente, ¿verdad? Debe comprobar al final del trabajo. Correcto. Eso es sobre la hipótesis, manera de introducción. ¿Correcto? Entonces, con toda esa introducción podemos decir, ¿qué son las hipótesis? A ver, ¿quién me quiere decir aquí? ¿Quién de ustedes me dice? ¿Qué son las hipótesis? Según, Bueno, profe, a ver. como lo dijo anteriormente, usted es una anticipación de los resultados o del Ajá. tema de búsqueda. En sí entiendo que también eso puede resultarnos como una afirmación del problema que estamos planteando. Tú Algo dices así. que es una afirmación del problema. Una preposición del problema, ¿verdad? Afirmación. Vamos a analizar. Mira esa idea de Isaac, una afirmación. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Isaac? Las hipótesis son proposiciones generalizadas o afirmaciones comprobables que se formulan con posibles soluciones al problema planteado. ¿Alguien tiene el micrófono? Michelle, su micrófono, por favor, se activó. Michelle. Michelle. Qué barbaridad. Bueno, entonces, ya miras, Isaac, ¿cuál es la diferencia? Tú dijiste muy bien, pero te faltó algo. ¿Qué es lo que te faltó? Que es una afirmación comprobable. Eso, correcto. Que es una afirmación, pero debe ser comprobada. Muy bien, Isaac.
comprobable, que es una posible solución a tu problema planteado, ¿verdad? Bien. Su función es ofrecer una explicación posible. Posible. ¿Por qué posible? Porque no has terminado la investigación. O probable, ¿no? Una explicación posible o provisional que tome en cuenta qué cosa. Los diferentes factores, sucesos o condiciones que tú como investigadores quieres entender. Esa es la hipótesis. Ahora, esa hipótesis tiene una fórmula esquemática. ¿Cómo plantear? Esa parte es muy importante, una parte operativa, ¿no? Ahí tengo sí, entonces. Esas dos palabras de enlace son muy comunes a la hora de plantear una hipótesis. Sí, entonces, sí, entonces. Entonces ahí tenemos, si se da una variable X, muy determinada, ¿no? Entonces se producirán cambios en la variable Y. ¿Estamos entendiendo, verdad? Si se da una variable X, va a haber cambio en la otra. ¿Correcto? A ver, ¿qué están viendo ahí? Esa presentación. ¿Qué están viendo? ¿Qué miran ahí? Francis, ¿qué miras ahí tú? ¿Ah? Aquí. Varios niños en las calles, Ujú. Y con ese es basura, sucio. con basura, es decir, un ambiente como un ambiente de pobreza, ¿verdad? Sí, sí. De pobreza paupérrimo, ¿verdad? Esa es una situación real, una realidad. Entonces, miren bien, yo me voy a plantear un problema, voy a investigar. Ahí hay varios problemas que puedo investigar, ¿verdad? ¿Por qué está la basura? Problemática ambiental, por qué los niños están en la calle, la pobreza, etcétera. Hay muchas cosas que investigar. Eso me va a inducir a formular una hipótesis. Con base en el problema, dice otras palabras, yo no puedo plantear una hipótesis sin primero plantear qué cosa, el problema de investigación. ¿Se fijan? No puedo plantear el problema de investigación si no tengo la hipótesis. Ahora, para plantear la hipótesis, yo voy a hacer una deducción de qué, de las diferentes teorías, leyes y modelos. Esas teorías, leyes y modelos es la parte teórica de mi trabajo. Marco teórico. El referente teórico también le llamamos, ¿verdad? Ahí me voy a basar para plantear las hipótesis y todo eso voy a hacer, mire esta palabra que está aquí, contrastación. No es constatar, no es constatación, de contraste, de diferenciar, de buscar semejanza o diferencia. Tengo que hacer un contraste entre lo que dice la teoría de las leyes, por ejemplo, de la pobreza, del problema del manejo de la basura, y lo que voy a encontrar ahí. ¿Me explico? A ver, quiero que alguno de ustedes, que es el valiente, que me plantea un problema aquí, con base a esa foto, ese esquema, foto, no un dibujo. ¿Quién me puede plantear un problema de investigación ahí? ¿Qué problema podemos poner ahí? ¿Mm? ¿Qué problema podemos poner ahí? Piensen. Vayan pensando. Voy a dejar de compartir. Quiero ver aquí algo. Vayan pensando. ¿Qué problema puedo plantear ahí, chicos? ¿Mm? Nadie atina. ¿Qué problema se La puede? falta de, profe, la Sí, te falta escucho. de, ¿cómo que se llama? De empleo, entonces por eso es que llevan al problema de la pobreza. Ujú. Entonces, ¿pero cómo planteamos ese problema? Sería, A ver. Vamos, piensen. De economía. Pero el problema, es un tema, economía es un tema. Puede ser, profe, las causas o lo podemos decir como los factores que influyen en la pobreza por la falta de empleo. Eso es tema. ¿Se fijan? Eso es tema. ¿Es la falta de empleo un factor
para que las Eso. personas vivan en la pobreza. Ahí ya más o menos estamos planteando, ¿verdad? Correcto. Es la falta de oportunidad laboral, ¿verdad? El causante de la pobreza. Ahí ya estamos. ¿Ves? Entonces ahí va teniendo dos grandes variables. La oportunidad laboral o desempleo, ¿verdad? Y la pobreza que están correlacionadas. Estamos captando más o menos para que vayan comparando después con su trabajo. Ok. Continuamos. Estamos viendo la presentación, ¿verdad? Ahora sí. Sí, profe. Ok. Continuamos. Vamos a ver ejemplos. Vamos a redactar ejemplos de hipótesis. Fíjense ahí. Ese es un problema. Problema de investigación. Michelle, apague su micrófono. ¿Quién es Michelle que siempre tiene el micrófono encendido? Entonces, tenemos, dice el problema, el refuerzo positivo en el aprendizaje, mejor rendimiento académico de la alumnado de educación primaria. Yo siempre pongo ejemplos académicos porque no soy docente, ¿verdad? Ese es mi fuerte. Yo pongo eso. Ustedes van a poner según su área de estudio. Entonces, ese es un problema que yo tengo. Dice, el refuerzo positivo en el aprendizaje, mejor rendimiento académico de los alumnados de educación primaria. Hago una pregunta. Lo que está en azul, ¿qué cosa es? El refuerzo positivo y mejor. ¿Eso qué sería, muchachos? Las variables. Las Una variable. Bien, las variables, ¿verdad? Entonces ahí está la hipótesis. Miren mi hipótesis. Si se aplica un programa de enseñanza asistida por computadora con refuerzo inmediato en matemáticas, el alumnado de educación primaria obtendrá un mejor rendimiento académico que siguiendo una educación o una enseñanza programada sin retroalimentación. ¿Estamos viendo? ¿Ah? El problema con su hipótesis. Yo estoy hipotezando, estoy suponiendo, estoy afirmando que si se aplica un programa de enseñanza por computadora con un refuerzo en matemáticas, eso va a permitir mejorar el rendimiento académico. Eso yo estoy planteando esa hipótesis. Al final de mi investigación voy a ver si eso es cierto o no. ¿Me explico? Entonces, miren lo que dice abajo. Es una conjetura. ¿Qué significa eso? La conjetura es algo sobre una posible relación entre dos variables, que es el refuerzo positivo y el rendimiento académico. Yo estoy, digamos así, hasta cierto punto especulando, aunque aquí no cabe la palabra especulando, estoy admitiendo, aceptando que si se aplica un buen programa de computación y matemáticas, eso va a permitir un mejor rendimiento académico. Y eso yo estoy haciendo una conjetura porque no sé, porque hay otra cosa que la gente plantea hipótesis que ya han sido descubiertas que sí no es cierto. Eso no tiene validez. La hipótesis es una hipótesis tuya que nunca nadie la había planteado, ¿verdad? Este es un ejemplo. Entonces, vamos a ver. Ahí vamos a ir viendo otros ejemplos. Profe, una consulta. Dime. En esa hipótesis se plantea que, como dijo usted anteriormente, que siempre van a ir con los enlaces del sí y el entonces. Sí. Pero en este ejemplo, perdón, en este ejemplo solo se pudo visualizar que estaba planteado el sí. O sea, no es necesario que lleve los dos enlaces. No. Es más, hay hipótesis que no llevan ninguno de los dos, ni el sí ni el entonces. ¿Me explico? Esa es una, o sea, ese planteamiento que yo les puse de sí y el entonces no es una camisa de fuerza, no. A veces no lleva ninguno de los dos. ¿Estamos claros? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Ok. Pero está bueno que pregunten. Te felicito, Isaac, porque cuando uno pregunta, uno sale de la duda, pues. Todo aquel que tenga duda, pregunta. No queda con la duda. Ok. ¿Qué papel juegan las hipótesis, no? Fíjense ahí. ¿Qué dice lo primero? Son guías que indican lo que estamos buscando. Revisen su grupo de WhatsApp si ya les cayó la invitación para la segunda hora, ¿vieron? En el grupo de WhatsApp de... Ya, profe. Ah, bueno, ok. Ese es para la segunda hora, las 2 en punto. Después que termina esa, vamos a hacer un receso, a las 2 en punto, vamos a ver. Ok. Entonces ahí dice, son guías. Indican lo que estamos buscando o queriendo probar. Es una guía, ¿verdad? Ok. La otra, son explicaciones tentativas
del fenómeno como una proposición. Es decir, una explicación tentativa. Esa explicación puede ser que sea sí o que no, ¿verdad? Es tentativa del fenómeno que está en estudio, ¿no? Y habrá que ver si esta hipótesis se acepta o se rechaza. Es decir, no siempre la hipótesis es aceptada, puede ser rechazada, claro que sí. Y después tenemos que son el centro o la médula del método deductivo. Para hacer deducciones, obviamente hay que plantear una hipótesis para poder hacer deducciones, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿En qué investigaciones se formulan? Figúrese, muchachos, que ese tema es muy discutido. No toda la investigación lleva hipótesis, ¿no? Hay investigaciones que no llevan hipótesis, sobre todo muchas de las investigaciones cualitativas, cuando estamos midiendo, hablando de personas, por ejemplo, en psicología, ¿verdad? Porque estamos hablando de aspectos que no son cuantificables. Por ejemplo, yo no puedo cuantificar la emoción en lo humano. Es cierto que hay escala y todo, pero no puedo cuantificar, por ejemplo, el amor. ¿Se puede cuantificar el amor? Una escala, te voy a decir 10, 15, 20, 30, 50, amor. No se puede, ¿verdad? Es decir, es en esos aspectos que son cualitativos, se acepta. Pero sí, donde va es una investigación cuantitativa. Pero según los expertos en la materia, las investigaciones modernas tienen un corte quali-quanti, cualitativo y cuantitativo. Son los dos, vamos a estar de la mano, ¿verdad? Entonces, ¿en qué investigaciones se van a formular? Vamos a ver. Aquí tenemos, depende del enfoque del estudio que se da. Si es cualitativo, cuantitativo el alcance. Miren bien, de eso depende en primer lugar. En segundo lugar, en los estudios, si los estudios son cuantitativos, son deductivos, ahí obviamente deben tener hipótesis, es obligatorio. En un estudio cuantitativo deductivo es obligatorio que tenga la hipótesis, ¿verdad? En los estudios cualitativos, no solo formular hipótesis, porque son más de corte inducción, son de inducción, no de deducción. Pero si es correlacional o explicativo, sí se plantea hipótesis cuando recaba la información. En los estudios mixtos, los mixtos hablando cualitativo o cuantitativo, puede no tener hipótesis, sobre todo en la etapa cuantitativa. Pero cuando se mezclan ambos métodos, surgen hipótesis después de obtener los datos. Claro que sí. Ok. Continuamos. En general, puede darse una, dos o varias hipótesis. Es decir, no necesariamente solo una, ¿verdad? Aunque lo correcto siempre es una. ¿Qué pasó? Ok. Ahora, la pregunta es, ¿las hipótesis siempre son verdaderas? Ah, buena pregunta. ¿Son verdaderas las hipótesis? ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Qué Tiene que piensan? serlo, profesor. Tiene que serlo por su definición, porque son afirmaciones comprobables. Ajá. Entonces, si se puede comprobar, entonces el resultado va a ser verdadero. Así piensa Isaac. Ok, ¿quién piensa No diferente? siempre, profe. ¿Quién No está siempre, hablando? profesor. A Pero eso ver. es una hipótesis, como puede ser cierta, puede ser falsa. Ajá, Como lo decía el concepto al Exacto, principio, profe. una hipótesis puede ser tanto verdadera como también puede ser falsa. Por eso dice, es una presunción de lo que puede y no puede ser. muy bien. Eso me gusta que se genere discusión. Como ustedes están viendo, hay diferentes opiniones. Eso es bueno. Vamos a ver. Por eso, Dime. en métodos cuantitativos, en metodología cuantitativa, se dice que se comprobó la hipótesis, porque como puede ser comprobable, no se puede comprobar. Claro, puede ser rechazada, esta es la palabra. Exactamente. Exactamente. Ok. Entonces miremos. Dice, pueden ser o no verdaderas la hipótesis. ¿Qué significa esto? Que no siempre es una verdad total. Miren bien, el investigador no lo sabe cuando lo plantea. ¿En qué momento tú vas a saber que es verdadera o no es aceptada? ¿En qué momento, chicos? ¿En qué momento lo vas a saber?
Cuando tú haces los la resultados. investigación, cuando tú haces la investigación que tienes los resultados, hiciste las encuestas, la recogida de la información, ahí te vas a dar cuenta, pero a priori, porque mire muchachos, ¿qué chiste tiene que yo voy a hacer una investigación y planteo una hipótesis y ya sé que es verdadero, que es falso, entonces ¿qué estoy haciendo? No tiene ningún chiste, ¿verdad? Ok. Después, pueden ser más o menos generales o precisas, pero eso sí, involucro dos o más variables. Dos o más variables, eso habíamos visto, ¿verdad? Y las variables son propiedades que pueden variar y que esta variación puede medirse y observarse. Decir, cuando se varía algo es medible, ¿verdad? Es factible. Las variables son de diversas clases de persona, productividad. Tiene un valor para la investigación, ya que al relacionarlas con otras formas de hipótesis o constructos, también lo llaman, algunos científicos le dicen, son constructos, una construcción de conocimiento. Ok. Son proposiciones sujetas a confirmar. Eso sí, un hecho lo último. Tiene que confirmar. Cuando digo confirmar es aceptarla, decirle que estaba bien o rechazarla. Muchas veces se tiene miedo a rechazarla, porque el ejemplo que yo les daba dice que el estudio ha sido por computadora y en matemática va a mejorar el elemento académico de los estudiantes de primaria. Eso es algo que a priori parece ser bien, una proposición verdadera, ¿verdad? Pero usted puede hacer un estudio y encontrar que no. Por ejemplo, si usted no está hablando de un colegio donde hay las condiciones, donde hay computadora, maestro preparado, esa hipótesis no va a estar, va a ser rechazada. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones. Eso se llama contextualizar. Vamos a ver más adelante que la hipótesis debe ser contextualizada, aterrizable a dónde se trabaja. Bien, ok. Después, vamos a ver la prueba de utilidad y las definiciones conceptuales. Entonces, fíjense bien, las hipótesis tienen relación con los objetivos. Claro, yo no puedo plantear una hipótesis X y mi objetivo es Y. No, tiene que estar correlacionado. Entonces, ahí tenemos en el enfoque deductivo cuantitativo, tenemos que las hipótesis proponen respuestas tentativas a la pregunta de investigación, al problema de investigación, ¿verdad? Relación directa e íntima. Pero releva los objetivos de pregunta, es decir, son guías. Bien. ¿Surge de dónde? Fíjense bien. Del del problema y marco teórico. Por eso que le decía, es importante que usted, cuando usted tiene una investigación terminada, usted vaya viendo la base teórica que existe. ¿Qué hay sobre la teoría de tu problema, verdad? Un postulado, que es un proceso de planteamiento, con objetivos y preguntas, es sistemático. Ok. Y siempre está sujeta a reafirmación, revisión. Y puede haber surgir otra adicional en el proceso. Incluso en el cuerpo teórico significativo, la experiencia y la observación son fuentes. ¿Qué significa esto? Usted puede decir, pero es que mi tema no hay mucha información, pero como es un tema que usted está familiarizado, a lo mejor usted la fuente para hipotetizar va a ser la experiencia que usted tiene en ese tema, lo que usted observó, no lo que usted investigó. ¿Me explico? Ok. Pero miren lo que está en rojo. ¿Qué dice lo que está en rojo? Apague los micrófonos. Mucho cuidado si usted no tiene apoyo teórico. ¿Qué significa esto? Miren este riesgo. Hipotetizar sin haber consultado una literatura. Y mire lo que dice ahí. A lo mejor la hipótesis que usted se plantea, ya otro lo planteó, ya está resuelta. ¿Qué chiste tiene hacer eso? Se fue. Disculpen un segundito, jóvenes. Esperen un segundito.
Continuamos, jóvenes. ¿Cuál es el riesgo? Dice ahí que tú planteas una hipótesis sin haber consultado la literatura. Hay que consultar literatura. ¿Por qué? Ya está resuelto. Va a ser un trabajo de balde, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, ¿cuáles son las características de la hipótesis? Fíjese bien. Tiene que referirse a una situación social real. No podéis inventar. Porque para eso, recuerden que para llegar a plantear hipótesis, tú ya planteaste tema, objetivos, el problema, etc. Por eso una situación social real. No vas a inventar nada. Tiene que ser contextualizada. Ya le había dicho eso, ¿verdad? Contextualizar. Es decir, tú no puedes hablar, por ejemplo, un problema que está pasando en Europa. No, tiene que ser tu realidad. ¿Me explico? Eso es contextualizar. Ahora, ahí tenemos en la contextualización a qué tipo de personas se refiere, en general, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después, sus términos son las variables. Deben ser precisos, comprensibles, lo más concreto posible. Sus variables suelen ser verosímiles. Mire esa palabra, acento en la I. Verosímiles, claras y lógicas. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que deben ser observables en todos sus términos y que se relacionan con técnicas disponibles para probarla. Recordemos que la hipótesis hay que ser probada, ¿verdad? En el caso de los estudios cualitativos, cuando se formulan, deben ser comprensibles. Si se formulan, ya habíamos dicho que los estudios cualitativos no siempre tienen hipótesis. Deben ser comprensibles y se evalúan empíricamente, es decir, recogiendo datos. ¿Ok? Bien. Ok. En resumen, resumiendo, que la hipótesis tiene que ser contrastable empíricamente. ¿Cómo? Mediante la verificación de realidad concreta, la observación en el campo, pero la hipótesis siempre una queda o no queda confirmada, queda o no queda comprobada. ¿Estamos viendo el resumen? Deben estar bien fundamentadas, deben estar en armonía con el marco teórico. Eso es importante, muchachos. Si su marco teórico habla de un tema y usted me está planteando una hipótesis que no tiene nada que ver con el tema, uno lee el trabajo y dice, Dios mío, pero ¿de qué está hablando esa hipótesis? Si el marco teórico me habla de otra cosa. Entonces debe estar en armonía con el marco teórico y con otras hipótesis similares del campo de investigación, ¿verdad? Pero cuando dice similar, no significa que usted va a ir a copiar una hipótesis que mira en internet, ¿eh? O con eso. Debe responder al problema. Eso estamos claros. El resumen final. Debe resolver el problema o ser aplicada a él. Por eso es que tú, antes de plantear la hipótesis, debes plantear el problema. La hipótesis y las variables implicadas deben referirse a un contexto bien definido. Habíamos dicho, deben ser contextualizadas y aterrizables, una realidad concreta. No puede ser ambigua. Debe ser precisa, específica y expresarse con simplicidad de lógica. Es decir, van a ser sencillas, simples, pero a la vez con lógica. Y las variables, que son los términos de la hipótesis, deben ser comprensibles y lo más concreto posible. Y las variables y la relación entre ellas debe ser expresarse en forma cuantitativa para que sean susceptibles de cuantificación, observación, según la técnica disponible. Bien. Ok. Ahora vamos con los tipos de hipótesis. Eso de tipo de hipótesis voy a dejar para la segunda hora. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Que quiera que le aclaremos? ¿Está todo claro? Cuando yo estudié en la universidad tenía un profesor que me decía, bueno, a mí me aflige cuando los chavos quedan callados, decía él, porque pasan dos cosas, o entendieron todo o no entendieron nada. ¿Cómo estamos aquí con ustedes? Dígame, ¿entendieron todo, verdad? ¿O comen la cola? Claro, como el agua en Managua. La segunda Estamos hora, claros, pues. ¿a qué hora va a ser? Disculpe, que no. A las 2 de la tarde, ahí está en el grupo de WhatsApp, de 2 a 2 y media. 2 y media, esa clase termina a las 2 y media, ¿oyeron? Ahí está el grupo de WhatsApp, ya está
el enlace a las 2 en No punto. estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Me pueden agregar, por favor? ¿Y por qué no está el grupo? No estoy. Yo no agregué a nadie al grupo. Usted va a la página virtual, usted entra, ahí está el enlace para entrar al grupo. Yo. Está bien, gracias. Va pues. Entonces, a las 2 a las 2 en punto, perdón, vemos de 2 a 2 y media. Media horita les voy a hablar sobre los tipos de hipótesis. ¿Oyeron? Y ustedes ahorita en el recesito, pues, vayan a su programa de investigación e intenten plantear una hipótesis. El que quiera compartir, con gusto lo escuchamos. ¿Oyeron? Bueno, entonces nos vemos en un rato. ¿Oyeron, chicos? En unos 20 minutos. Van a tomar cafecito y al baño. ¿Oyeron? Yo voy a hacer lo mismo. Voy por un café. Va pues. Nos seguimos viendo. No hagan como el grupo de ayer. Fíjate que el grupo del dominical ayer, del zapatino, se conectaron a la primera, a la segunda lo conectaron menos. Y yo todo esto me encuentra la asistencia. Y después son los problemas. Ojalá que con ustedes no sea así. Nos vemos en un rato, pues.